Esta canción te la quiero dedicar, flaca, con mucho cariño, aunque no te lo demuestre a veces. Te quiero. En la vida conocí una mujer igual a la flaca, por el negro de La Habana de París. Un problema que se debate desde hace años es si la música, las películas o los videojuegos con contenido violento pueden hacer que los niños desarrollen estas tendencias. Es algo que está mayormente desmentido siempre y cuando el chico que los consuma sea estable psicológicamente y esté acompañado por la guía de sus padres. En este caso, muy conocido a lo largo de México y Latinoamérica, fue justamente la falta de estos factores lo que pudo llevar a un adolescente de tan solo 16 años a cometer el crimen más infame de los últimos tiempos en uno de los lugares menos pensados, una hermosa zona residencial de Nuevo León llena de familias de clase media alta. A finales de enero de 2002, una madre recorrió estas calles de Colinas San Jerónimo buscando a su hija de 13 años que no había llegado después de salir con una amiga. Cuando supo que en realidad pudo haber estado con un chico, fue directamente a esa casa a buscarla, llamó a la puerta y una mujer bastante elegante, la esposa de un exdiputado, la echó sin más, asegurando que su hija no estaba ahí. La casa donde había ido a buscar a su hija, que estaba perdida, pertenecía a los Castrillón. Julio Castrillón Valdés y su esposa, Delia Escobar Ollervides, eran muy conocidos y respetados en la comunidad. Julio había sido diputado del estado de Nuevo León hasta 1991, después desempeñó otros trabajos en la Cámara y en el PAN, que es el Partido Acción Nacional. A la par también ejercía de profesor de ética y religión. Gracias a esto, su posición social y económica era elevada, lo que les permitió vivir en una imponente vivienda sobre la calle Salvador Novo, número 105, de la colonia Colinas de San Jerónimo, en el estado norteño de Nuevo León, una zona residencial de alto poder adquisitivo. Con Delia, que era médica veterinaria, tuvieron 4 hijos: Julio, los gemelos Rodrigo y Andrés, y Roberto. Los chicos crecieron en un entorno donde nunca les faltó nada. Sus padres le compraban todo lo que querían, les acompañaban en sus actividades y se preocupaban por que les vaya bien en la escuela. Vamos a enfocarnos ahora en el hijo mayor, llamado Julio. De chico, él se destacó por ser un muy buen estudiante, tenía notas sobresalientes y su personalidad extrovertida lo hacía muy popular entre sus compañeros. Tenía una relación muy buena tanto con sus padres como con sus hermanos y sus amigos. Siempre fue muy simpático con todos. Se unió a los Boy Scouts y disfrutaba mucho de sus actividades. Pero como es normal, su conducta cambió progresivamente cuando llegó a la adolescencia, pero lo que comenzó a preocupar a su familia no era que quiera pasar más tiempo solo o que empiece a interesarse en las chicas, sino otras conductas más extrañas. Cuando comenzó la secundaria en el Instituto Regiomontano La Salle, sus padres le compraron una computadora propia para su habitación. Era principios de los 2000 y el internet recién estaba en sus inicios, pero él se sumergió completamente en esta nueva experiencia. Con esto, como muchos de nosotros, se adentró a leer sobre criminalística y le fascinaban los asesinos en serie, pero en su caso, él los admiraba como modelos a seguir, fantaseando seguir sus pasos. También pasaba horas jugando videojuegos. Su favorito era The King of Fighters, un juego de pelea al estilo de los famosos Mortal Kombat o Street Fighter, donde su personaje preferido era Lori Yagami, un personaje que, según el wiki del juego, es muy violento y sádico. Tiene un demonio llamado Orochi encerrado en su interior por una maldición que le da poder para lograr sus victorias. Este era solo uno más de los antihéroes y villanos
con los que se identificaba. Incluso llegó a teñirse el pelo de rojo en una ocasión para parecerse más a este personaje. Su interés por estudiar se desvaneció y sus calificaciones bajaron notablemente. Comenzó a tener cambios de humor repentinos. Algunos medios mencionan que consumía un tipo de pastillas o drogas psicotrópicas con las que se encerraba en su habitación y escuchaba música a todo volumen, gritando a la par hasta quedarse sin voz. Sus favoritos eran Limp Bizkit y Marilyn Manson. Esto desencadenó en 3 episodios muy preocupantes. En una ocasión se había hecho unos cortes en los brazos que después intentó restarles importancia diciendo que se le dio por practicar porque quería ser médico en el futuro. En otra ocasión le había contado a sus amigos que cuando reproducía música de Marilyn Manson podía ver y escuchar al diablo que le decía que lo iba a favorecer. La última, que fue la que impulsó a sus padres al llevarlo a un médico, fue una tarde que habían llegado a casa temprano y lo encontraron completamente fuera de sí, cantando a gritos de una manera muy errática y agresiva, sin responder cuando le hablaban. Julio aceptó ir a un psiquiatra y tuvo sesiones regulares de terapia por un tiempo donde no dudaba compartir sus más oscuras fantasías. Él soñaba con dominar a alguien, con tener el control, incluso mencionó que quería sentir sangre en sus manos. El terapeuta determinó que tenía tendencias esquizofrénicas, por lo que lo derivó a un psiquiatra para que le pueda recetar medicación. Así lo hicieron, pero Julio no siguió las indicaciones por mucho tiempo. Pronto abandonó las medicinas porque le dejaban muy adormilado, no le gustaba sentirse así, por lo que sus conductas erráticas y su fascinación por la violencia volvieron a aparecer con todavía más fuerza. Cuando una señora apareció en la puerta de la casa familiar buscando a su hija perdida, los Castrillón supieron que su hijo había perdido el control y decidieron ayudarlo una vez más, pero esta vez fueron demasiado lejos. El año 2002 estaba comenzando. Julio tenía 16 años y había acudido a una kermés de la comunidad de San Jerónimo con su familia. En esa fiesta conoció a las hermanas Ana y Esther Nazar, hijas de Jesús Nazar Mazú y Arsenia Campos, una pareja conservadora, religiosa y católica. Las dos se llevaron muy bien con él, les parecía muy simpático, pero fue con Ana con la que desarrolló una amistad. Julio había descubierto recientemente los foros de internet, se pasaba muchísimo tiempo chateando en estas salas virtuales en donde usaba el nombre de Lori, su personaje de juego favorito, pero también usaba mucho el Messenger, así que le dijo a Ana que cree un usuario, así podían hablar por ahí. Chateaban todos los días hablando de música, películas, cómics, juegos, como cualquier otro par de adolescentes, pero pronto Julio comenzó a confiarle sus gustos particulares sobre villanos de ficción y asesinos reales. Ana, que tenía 13 años en ese momento, no le daba mucha importancia a estos temas, no tenía idea de qué tan seria era la fascinación de su amigo por estos personajes. El martes 29 de enero hicieron planes para ir juntos al cine a ver una película. Según su padre, Julio le había pedido dinero para esto a su madre después de almorzar, pero ella no se lo dio. Ambos padres salieron de la casa poco después. Anita, por su parte, le dijo a su mamá que iba a salir con una amiga para que le dé permiso, pero le contó a su hermana Esther que en realidad iba a salir con Julio. Ella llegó a la residencia de Colinas San Jerónimo a eso de las 3:15 minutos. Julio le dijo que los planes cambiaron, en vez de ir al cine podían quedarse ahí ya que sus padres no estaban. Dieron un paseo por la casa y después fueron a su habitación donde Ana se maravilló por todo lo que había. Julio tenía una gran colección de cómics y CDs, un equipo completo para hacer ejercicios, una guitarra, pero lo que más le llamó la atención fue su computadora, que por supuesto era uno de los modelos más nuevos y costosos. Él la invitó a sentarse y navegar un rato en internet mientras él se sentó en su cama y comenzó a tocar la guitarra. Todo parecía normal, pero de repente algo hizo que tenga el impulso de matar. Él lo describió después como un switch de una luz que se encendió de la nada. Vio a su amiga de espaldas, entretenida con algo en la pantalla. Sin pensarlo 2 veces agarró una de sus mancuernas de 10 kilogramos y le dio un terrible golpe en la cabeza y luego otro en la espalda. Ana quedó inconsciente de inmediato, su sangre había salpicado por toda la habitación, el piso, los muebles y las paredes. Era una escena tétrica que siempre había fantaseado, según él mencionó en varias ocasiones. La llevó hasta el baño y fue a la cocina
fue a buscar un cuchillo. Volvió a subir con el arma en la mano, le hizo 3 cortes profundos en el cuello y por alguna razón le cortó el dedo índice de la mano derecha. No contento con eso, le dio 2 puñetazos en el rostro tan fuertes que lograron fracturar su cráneo. Después la dejó ahí mientras volvía a su habitación e intentaba limpiar un poco, pero pronto se dio cuenta de que era más difícil de lo que parecía. Entonces vació un gran contenedor plástico donde guardaba sus cómics y lo usó para meter el cuerpo de Ana. Luego la arrastró por toda la casa hasta sacarlo al jardín trasero. Entonces llamó a la empleada doméstica Teodora Cruz Ponce para que lo ayude a limpiar todos los rastros de sangre. La mujer, muerta de miedo, no hizo más que obedecer. Se supone que en algún momento de este proceso llegaron sus padres, que al enterarse de lo que había pasado decidieron encubrir a su hijo ayudándolo a cavar una zanja en el jardín para enterrar la caja, pero esto no se pudo demostrar. Lo que sí se aseguró es que cuando la madre de Anita llamó a la puerta esa noche, fue Delia, la madre de Julio, la que le atendió y de mala manera le negó la entrada diciéndole que ella ya se había marchado hace horas, y con esta simple frase se convirtió en cómplice y encubridora. Al día siguiente, Julio se fue al colegio como si nada hubiese pasado. Asistió a sus clases de siempre y no parecía para nada afectado por lo que pasó la tarde anterior. Al contrario, se veía más animado. 2 amigos suyos testificaron más adelante que esa mañana del 30 de enero, Julio les contó muy orgulloso cómo había matado a Ana, pero ellos no lo tomaron para nada en serio. Jamás iban a pensar que era real lo que les estaba confesando, ya que él solía contarles sus fantasías violentas y ya estaban acostumbrados a ignorar todo esto. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Jesús y Arsenia Nazar, los padres de Ana, estaban ante la policía judicial presentando oficialmente la denuncia por la desaparición de su hija, después de 12 desesperantes horas de buscarla por todas las plazas, casas de amigos y hospitales de la zona. Al terminar la jornada escolar, Julio asistió como de costumbre a la consulta con su psiquiatra. A él le volvió a contar todo lo que había hecho, pero esta vez disimulando un poco más. Lo relató como si lo hubiera soñado, más a como si lo hubiera hecho de verdad. Lo que no sabía era que al mismo tiempo se estaba llevando a cabo una rueda de prensa donde las autoridades comunicaban la desaparición de Ana Nazar. Una vez que se retiró, el psiquiatra se había quedado inquieto con todos los detalles tan específicos que Julio le había contado, entonces se enteró de la niña desaparecida, por lo que decidió romper su secreto profesional y contactar a las autoridades para compartir sus sospechas. Esa misma noche, la policía llamó a la puerta de la residencia Castrillón con una orden de allanamiento. En el jardín trasero, tal como el psiquiatra testificó que su paciente había descrito, se podía ver claramente donde la tierra había sido removida. Dentro de la tumba improvisada encontraron el contenedor plástico con el cuerpo de Anita en posición fetal. Julio Castrillón, padre, intentó mover todos sus contactos políticos y sociales para intentar alejar a la prensa de su familia. Incluso quedó registrado que en la ficha de levantamiento de cadáver de la Cruz Verde figuraba el motivo de muerte como causas naturales y que en la orden de allanamiento figuraba la orden adjunta de que el lugar fuera requisado con absoluta discreción. Además, habían enviado a la empleada doméstica y a sus 3 hijos pequeños a la casa de una tía para que no estén presentes y no sean interrogados, pero todo fue en vano. El crimen era demasiado horrible para intentar mantenerlo callado y pronto encabezó todos los titulares de la zona. Con todas las pruebas en su contra a la luz, Julio, hijo, no tuvo más opción que confesar lo que había hecho. Al día siguiente, el jueves 31, los amigos de Julio, a los que él había confesado el crimen, declararon como testigos en la causa, al igual que sus hermanos menores, Rodrigo y Andrés, ambos de 12 años, quienes dijeron que se encontraban encerrados en uno de los cuartos de la casa al momento en que se cometió el crimen y no aportaron más datos. Con las evidencias obtenidas por la policía y la confesión del adolescente, se procedió a detenerlo bajo los delitos de homicidio y violación a la ley de inhumación y exhumación de cadáveres, y así fue derivado al Consejo Tutelar de Menores. Julio reveló
ante las autoridades judiciales la participación de su padre y de la empleada del servicio doméstico para ayudarle a limpiar la escena y esconder el cuerpo. Además, incriminó a uno de sus amigos de haberle ayudado a limpiar su habitación al día siguiente, pero probablemente era para desacreditarlo como testigo y no funcionó porque lo absolvieron en poco tiempo, ya que se demostró que estuvo en su casa en Cumbres. Su única participación fue haber escuchado el relato y no haberle creído. El matrimonio Castrillón Escobar y la doméstica, por otra parte, fueron trasladados al penal de Topo Chico cuando se confirmó que ayudaron a Julio a borrar las huellas del crimen y a la inhumación clandestina del cadáver de la menor asesinada. El 5 de febrero de 2002, Julio Castrillón hijo fue juzgado, encontrado penalmente responsable del asesinato de Ana Nazar Campos y declarado culpable. Posteriormente, una junta médica evaluó a Julio y estableció que no era esquizofrénico, sino que sufría de un trastorno disocial. La sentencia recibida decía que tenía que cumplir una pena máxima para un menor de edad, que es de 5 años de prisión efectiva. Unos meses después les tocó el turno a sus padres. Los condenaron a libertad condicional mediante el pago de una fianza de 60.000 pesos mexicanos, detenidos como responsables de encubrimiento y violación a la ley de inhumación de cadáveres, mientras que la empleada de la familia fue dejada en libertad al mismo tiempo por falta de mérito y excluida de cualquier sospecha. Julio Castrillón padre intentó dar una versión alternativa en que contaba con supuestos testigos narrando todo lo que supuestamente había hecho el 29 de enero, asegurando que ellos no estaban al tanto de lo que pasó y que no habían ayudado a su hijo a esconder el cuerpo, incluso diciendo que pensaban que las manchas rojas que ayudaron a limpiar eran del tinte que su hijo había usado una vez para teñirse el pelo como el personaje que le gustaba, pero por supuesto esto fue desestimado. Además, el revuelo de la noticia había destapado una carta sin fecha en que él le había exigido al exgobernador de Nuevo León llamado Fernando Elizondo que lo ayudara a liberar a su familia y a él mismo de todos los problemas por la amistad que los unía, que nunca tuvo respuesta. Esa carta nunca fue respondida por este gobernador. Durante su estancia en prisión, Julio terminó la secundaria y comenzó a interesarse en las ciencias gracias a que su mamá, que era veterinaria, le visitaba y le llevaba sus libros para que se entretenga. Pero también tuvo muchos incidentes. Formó parte de un grupo de internos que logró escapar del consejo tutelar para menores, pero no llegaron muy lejos. Los guardias lo describieron como una persona violenta. Tuvo varias peleas con otros presos por cosas sin sentido, como por una prenda de ropa que decía que era suya o qué programa de televisión quería ver, por lo que fue trasladado al Consejo Estatal de Menores en la Avenida Constituyentes de Nuevo León para evitar conflictos. En teoría tenían que haberle agregado 1 año y 6 meses a su condena por estos hechos, sin embargo lo dejaron salir en libertad el 30 de enero del año 2007 al cumplir su pena original de 5 años de reclusión. Salió con 21 años de edad y con ganas de una nueva vida. Intentó aplicar a todas las universidades de Nuevo León, pero todas lo rechazaron. A pesar de que pidió perdón a la familia Nazar públicamente, la comunidad no estaba dispuesta a tener a un asesino confeso viviendo ahí como si nada. A veces la sociedad, vamos a tomarlo de esta manera, no perdona. No porque hay un rencor, un odio, pero porque siempre hay un miedo. Evitar los problemas. Entonces probablemente la única solución sea estudiar en otro lado, y es lo que quiero intentar. Nada más que si es muy difícil, tengo que luchar mucho porque muchas puertas están cerradas. A los pocos días de recuperar la libertad se dio cuenta de que iba a tener que mudarse a otro estado. En la iglesia la gente evitaba recibir de parte suya el saludo de la paz. En el gimnasio se quejaron de su presencia y tuvo que ir a horarios en que nadie acudía. Una tarde, incluso unas personas dentro de un escarabajo blanco lo reconocieron y gritaron: "Sí, es Castrillón". Luego intentaron atropellarlo y lo siguieron hasta la casa. Pronto se mudó a Puebla, donde logró matricularse y graduarse en la carrera de Ciencias Químicas, además de hacer una maestría como químico farmacobiólogo.
Se casó y tiene una hija pequeña, pero no se sabe mucho más al respecto, ya que mantiene una vida de bajo perfil y no usa redes sociales, aunque llegó a abrir 2 canales de YouTube en los que solo subió 4 videos de él cantando, pero uno lo borró y no los volvió a usar desde entonces. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella aunque solo uno fuera. Su padre, el exdiputado Julio Castrillón Valdés, murió el 3 de julio de 2017 a la edad de 83 años y poco se supo de su deceso. El escándalo del homicidio y las pruebas de su intento de abusar de su poder político fueron un duro revés para la familia, del cual no pudieron recuperarse, por lo que fueron y siguen siendo repudiados por gran parte de la comunidad mexicana. Hasta aquí la historia del día de hoy. En mi opinión, yo siento que está mal satanizar juegos o películas y creo que depende completamente del estado mental de cada persona. Por una sola que quizás pudo tener un impulso de matar porque consumía este tipo de contenido, no hace que millones también sufran la culpa. Ahora la pregunta es, ¿perdonarían a alguien que cumplió su condena y que trata de seguir con su vida a pesar del crimen tan trágico que cometió? Espero sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.